Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Miren, acá tengo en mano un libro que se llama Patty y Quick Food, la construcción de un clásico argentino. El subtítulo vale por el otro, porque nos mete en la historia argentina y nos hace ver, entre otras cosas, las posibilidades que ha habido para que argentinos con esfuerzo propio y esfuerzo duro, personal, hayan podido generar empresas y cadenas de producción y de consumo de suma importancia. Y es válido particularmente para el día de hoy, cuando existe tanto escepticismo respecto de las posibilidades de salir adelante los argentinos con nuestro propio esfuerzo. Yo les diré que, releyendo este libro, me encuentro con una descripción muy exacta de la situación mundial, en realidad podría decirse, posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque aquella posguerra trajo con sus contenidos políticos, militares, económicos, en fin, unos trastornos fenomenales en el mundo de entonces, un cambio muy grande que también se escapaba de las manos de la gente, parecía que iba por su cuenta. Bueno, pero resulta que más o menos las cosas se fueron enderezando, pero generando una cantidad de novedades en las costumbres. Una de esas grandes novedades fue el cambio de las costumbres alimentarias, por muchas razones. Primero, porque las circunstancias obligaron a una forma de distribución de los alimentos, de producción, también a la época de la Revolución Verde, que fue la transformación de la agricultura tradicional, antigua, a la que tenemos hoy día. Y sin embargo parece tan antigua ya la Revolución Verde. Pero fue fundamental también un hecho que consiste en la participación de la mujer en la vida del trabajo, en la vida social, en la vida política. Las mujeres entraron en el movimiento social integral y tuvieron que abandonar un poco la cocina. Eso entonces generó la necesidad de, lo que podríamos llamar los platos preparados, el auxilio para la cocina doméstica. Hay una historia de productos que realmente generaron también cambios en el vocabulario, verdaderamente una transformación notable fue todo eso. Y la Argentina no escapó a tal cosa. Además hay otra conclusión que sacar de todo esto. Hacia fines de la década de 1950 y la posterior,
que se producen en la Argentina, que llegan a la Argentina en forma contundente estos cambios. Y nuestro país estaba en una crisis bastante importante entonces. Pero la verdad es que en perspectiva salió de esa crisis. Después hubo otras cosas, si se quiere, peores, pero de aquella crisis salió. ¿Y cómo salió? Salió por el manejo de la moneda, por el control de los déficits oficiales. No, salió porque creció la producción, porque la sociedad civil pudo trabajar mejor, porque hubo ocupación, porque hubo consumo acompañado de oferta auténtica. Podemos decir melancólicamente que era otro país, pero no era otro país, era este país y puede volver a serlo. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en este programa de hoy es buscar los secretos de aquel momento y del desarrollo como ejemplo de todo lo que estoy mencionando, de la trayectoria que tuvo el frigorífico Quick Food y su producto emblemático, que todos hemos comido y seguimos comiendo, Patty. Para eso está hoy aquí Luis Bameuble, que fue vicepresidente de Quick Food durante muchos años, es hijo del fundador, ha sido presidente también de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la famosa ACDE, y los oyentes que nos siguen habitualmente se acuerdan de cuántas veces ha estado aquí en este programa ilustrándonos sobre problemas muy importantes de la agroindustria y especialmente de la ganadería. Así que hoy tenemos la satisfacción de que nos visite de nuevo, Luis. Y ya te saludo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, gracias. Y bueno, a disposición. Y bueno, te darás cuenta que yo he dicho todo esto esperando tus comentarios, porque eh, ese es realmente cinematográfico cuando se lee aquí la forma en que comenzó tu padre con aquellos primeros socios, un emprendimiento que parecía que sería, bueno, podría haber quedado en una fiambrería o un almacén de campo. Sí, sí. Bueno, siempre dicen que hay que ubicarse en el contexto de cada momento, ¿no es cierto? Estamos hablando de la década del 60 y concretamente del año 60. El contexto en aquel momento, para ponernos en época, era gobierno del presidente Frondizi, este, que empezó en el año 58 y quizás contrariamente a lo que había sido su campaña política, rápidamente cuando él asumió, una de las cosas que se dio cuenta, que tomó nota, es que Argentina necesitaba volver a crecer. Venía de unos cuantos años de un estancamiento muy grande, problemas económicos muy serios, había comenzado incluso una etapa inflacionaria, empezó en los años 46, 47, y Frondizi, una de las primeras cosas que se dio cuenta es que, ustedes se acuerdan de la palabra desarrollo, que él difundió mucho en ese momento, de que había que volver a empezar a invertir en la Argentina, porque si no, ni iba a haber empleo, ni iba a haber crecimiento. Y una de las primeras medidas que tomó fue facilitar las inversiones nuevas que agregaran valor a los recursos básicos de la Argentina. Y una de las empresas que en ese momento empezó, mi padre en esa época era un empleado de alto nivel, pero era un empleado de un grupo frigorífico, el grupo Lamar, que se había dedicado a exportar carnes vacunas en conserva durante en aquella época se llamaba carne en conserva, era carne salada que se exportaba en barriles, para ser consumida en otros países. El salado le daba duración y sostenía
las condiciones físicas de la carne para que estuviera apta para el consumo. Y esas carnes no eran de muy alto valor, pero eran lo que llamaban una manufactura, les decían, apta para distintos platos que se prepararan en otros países. Bueno, en esa empresa cuando viene en Argentina el problema de las aftosas, se le cierran varios mercados a la Argentina para la carne vacuna fresca y congelada. Entonces, esa empresa empieza a exportar carne de caballo, que en el mundo había una cantidad de países que sí la consumían y la siguen consumiendo. Hay mercado para esas carnes, aunque hay muy pocos países productores de carne de caballo. Los caballos eran mucho más generalizados, digamos, hace 60, 70 años, que ahora eran herramientas de trabajo. Uno veía desde carros de basura tirados por caballos hasta carrozas fúnebres tiradas por caballos. Es decir, el caballo se usaba mucho más que ahora, su stock después bajó mucho. Bueno, pero esa empresa exportaba carnes de caballos a mercados como Francia, como Bélgica, como Rusia, como Japón, que eran compradores. Mi padre trabajaba en esa empresa, había trabajado antes de jovencito en lo que era la Junta Nacional de Carnes, creada en los años 30, después de la crisis del 30, pero en el año 52 a mi padre, digamos, por razones políticas, lo habían echado de la Junta de Carnes siendo vicedirector, y había ido al sector privado donde trabajaba para esta empresa Lamar. Y bueno, y junto con el hijo del fundador de esa empresa y uno de los socios, el señor Lowenstein y el señor Moshe, se les ocurrió, y mi padre, armar otro negocio, iniciar un pequeño negocio en ese momento para empezar a producir hamburguesas en la Argentina. Perdón, que las hamburguesas eran una novedad absoluta en ese momento. Y además me En el parece que mundo, sí, contrariaban las costumbres vigentes. sí, bueno, pensemos que en los años 50 había empezado el negocio de las hamburguesas en Estados Unidos, que más que por el producto en sí, era por las cadenas de negocios donde se vendían, digamos, las famosas cadenas de comidas, estas comidas modernas. Y entonces, más que marcas de hamburguesas en esos países, había marcas de negocios, lo que eran los McDonald's, los Burger King, las cadenas, que hubo miles y miles de locales donde en Estados Unidos la gente paraba y pedía una hamburguesa, que en esa época, en Estados Unidos al menos, no tenían marca las hamburguesas, y lo que tenía marca eran los negocios donde se consumían. Pero bueno, Lowenstein, que en esa época tenía 20, 22 años, ¿no? Era una persona muy, muy joven. Mi padre tendría 38 o 40, y o sea, un poquito más, o sea, eran relativamente jóvenes todos, pero pensaron que podía ser una oportunidad en la Argentina ponerle ponerle marca a alguna carne. En Argentina no había marcas para la carne. A lo sumo podía existir una cadena de carnicerías, como era de la CAP en ese momento, lo que llamaba la Corporación Argentina de Productores de Carne, que era más que nada tenían frigoríficos dedicados a la exportación y algo al mercado interno. Argentina en los años 60 era el primer consumidor de carne del mundo por habitante. O sea, Argentina consumía 80, 90 kilos de carne vacuna por habitante, pero como genérico. La gente iba a comprar carne a la carnicería, pero no había marcas de carne. Hoy en día tampoco la hay. Mucho menos, pero empiezan a haber algunos productos en base con Ajá. marca. Entonces, Pati en ese aspecto fue una cosa muy nueva, porque era un producto 100% de carne vacuna, con una marca. Me acuerdo que yo en esa época tendría 12, 13 años, y un poco la idea era
firmar el producto. O sea, la marca es la firma del producto. Digamos, y cuando uno firma el producto se hace responsable por el producto, se puede diferenciar de otros, deja de ser un genérico, y fue la razón por la cual ellos le decidieron poner una marca a las hamburguesas que se lanzaban. Yo recuerdo de algunos amigos de mi padre que le decía, vos sos loco, esto es como venderle naranjas al Paraguay, ya la Argentina consume muchísima carne, no hay nada, el que quiere hacerse una albóndiga aplastada, como se le decía en ese momento a una hamburguesa, se compra unos cuantos, medio kilo de carne picada, le pega con el puño a la carne picada y se hace una hamburguesa sola. No, pero es distinto, el ama de casa, como vos decías al principio, en los 60 empezaba a trabajar también fuera de su casa, empezaba el empleo de la mujer cada vez tenía menos tiempo para preparar la cocina en la casa, cada vez se comía más afuera de la casa por el trabajo, por la necesidad de que trabajaran los dos en la familia. Hacía falta para preparar la carne usar menos tiempo, y tanto que en el momento de lanzar la hamburguesa Patty's, una de sus, digamos, los avisos, los comerciales, decía vuelta y vuelta en 3 minutos su comida, porque uno terminaba con un bife que no tenía desperdicio, que no tenía hueso, no tenía nada, fácil de comer, porque al estar picada la carne está premasticada de alguna manera, y si el producto está bien hecho, bien conservado, el producto satisfacía a la gente, no era caro y le ahorraba mucho tiempo a la gente cuando tenía que cocinar. Y bueno, tengamos en cuenta que sobre todo los primeros 3, 4 años fueron durísimos, porque sin duda esto era una novedad. La carne vacuna no tenía publicidad, no tenía propaganda, entonces para introducir la hamburguesa había que empezar a hacer publicidad. Se hizo publicidad la televisión era muy incipiente en esa época, había solo los 3 canales, no había mucho. Bueno, yo recuerdo de chico los programas de Olmedo cuando hacía El Capitán Piluso, programas de televisión para chicos, ¿no? Después algunos programas de la tarde para las señoras, para ayudarlas a cocinar o ahorrar tiempo para cocinar. Bueno, la publicidad iba por ahí. Pues Titanes en el Ring, Martín Cardagian, esas cosas. Había muchos chicos, incluso en los lugares donde decía la publicidad, se degustaba el producto, se llevaban parrillas, y a los que iban a esos programas que había público se les hacía probar el producto. Pero se identificó muy bien entonces al público natural, por decir así. Sí, cuando se pensó, bueno, primero una cosa fue el tema de la fórmula, no fue una fórmula igual a las americanas. Las fórmulas americanas tenían un contenido graso bastante más alto, el patty tenía mucho menos grasa que las hamburguesas americanas. Después las hamburguesas americanas no tenían ningún tipo de condimento, el patty tenía un poquito de sal, un poquito de pimienta, como para realzar un poquito más el gusto. Después, como dije antes, la marca, en Estados Unidos no había marcas de carne, de hamburguesas, había marcas de negocio, McDonald's o lo que fuera, eran negocios, pero la gente iba a comer una hamburguesa ahí, a un negocio. En cambio, sí, después vinieron en la Argentina todas estas cadenas. Nosotros abastecimos durante la década del 70, sobre todo, una cadena Pampernick que hubo en la Argentina, que llegó a tener más de 100 locales y que luego fue desapareciendo a medida que empezaban las grandes marcas americanas a la Argentina, ¿no? Pero el producto entró más que nada por la casa de familia, o sea, para ahorrarle trabajo a la ama de casa, para hacer un producto fácil y rápido digamos, de hacer.
fácil de calcular, si van tantas personas, se comen 2 patis cada uno, hacen falta 30 patis, 40 patis, 60 patis, se hacían fiestas para los chicos, un cumpleaños, y por ahí se hacían en el jardín haciendo patis a la parrilla. Eso cambió una perspectiva, una tradición que había antes, que si no era el chorizo de la parrilla, otra cosa no había. Y bueno, así poco a poco se fue introduciendo, pero la empresa Quick Food, que se le había puesto ese nombre, que decía alimentos rápidos en inglés, tenía que ver con eso, y la marca se puso en inglés, el nombre de la empresa Quick Food, pensando en algún día colocar los productos en el mercado externo. Entonces, la marca Patty surgió además de una compulsa de no sé cuántas marcas que se hizo, donde votaba toda la familia, votaban los amigos, votaban todos, y fue la marca más elegida. Todo muy, yo te diría, muy primario. Era una pyme, esa empresa muy pequeña. Se empezó con alrededor de 15 operarios, 18 operarios. Yo iba después del colegio, mi padre nos hacía ir a la empresa para ayudar en algo, desde preparar envases, acomodar cosas, ordenar papeles, todos ahí participábamos. Y recién, yo diría, en los años 63, 64, se compró el terreno que estaba sobre la Panamericana, a la altura de Martínez, donde se hizo la primera planta, que además era muy pequeña. Antes se había alquilado una planta. Bueno, ya después, ya en la década del 70 y 80, el crecimiento fue más rápido, pero siempre en contextos muy complicados, desde controles de precios, fijación de precios máximos, momentos en que se producía más a quebranto que con utilidades, también había alguna circunstancia que por ahí ayudaba. Por ejemplo, este producto se hacía con cortes del cuarto delantero del animal, que eran los cortes menos valiosos, porque los cortes más caros, que están en el cuarto trasero del animal, los bifes, los lomos, esos se empezaron a exportar. Entonces, de cada trozo de la vaca o de la res se intentaba sacar el mejor precio en los distintos mercados. Y bueno, la hamburguesa revalorizó esos cortes baratos porque al picarse se volvieron más fácilmente masticables y digeribles. La calidad se mantenía muy cuidada, se usaba solo novillo, no usábamos carne de vaca, porque la grasa de la vaca era un poco más amarilla, entonces no daba la misma tonalidad. Durante los primeros 20 años el producto se vendió enfriado, entonces la duración del producto, de cada cajita, de cada bandeja de patty, era 6-7 días. Imagínate la distribución que había que hacer en los almacenes o fiambrerías, que metían el producto en sus heladeras, que en aquella época de supercongelados ni hablar. Claro, además para el transporte también. Claro, hubo que desarrollar camiones refrigerados no existían prácticamente. No existían, y entonces se diseñaron unas furgones con camionetas que se aislaban al principio, hasta con planchas de corcho se aislaban para que el frío no se fuera del vehículo. Pero claro, cada vehículo recorría 50, 60 comercios cada día, cargaban 5 de la mañana, salían de reparto. En el verano al mediodía era imposible distribuir estos productos porque abriendo las puertas el producto sufría muchísimo, así que hubo que desarrollar horarios especiales. Era realmente, mirado a la distancia, era toda una patriada en eso, ¿no? Y bueno, recién en el año 79, 80, que empezaron el auge de los supermercados, en la década del 60, 70, empezaron a aparecer los primeros supermercados con heladeras mejores, con exhibidoras, con productos congelados. Bueno, y Patty fue uno de los que quedó
en el camino quedaron otras marcas, otros productos. No sé si alguna vez oíste hablar de la marca Menú 40. Menú 40 en los años 60 era casi una comida preparada que había que descongelar, pero salió en el mal momento porque no había casi cadenas de frío, entonces el producto se ponía mal porque en la heladera del comerciante no había casi congeladores, era todo frío y bueno, llegaba el verano y adentro estaba los fiambres por supuesto alguna hamburguesa, pero también había quesos, había lácteos, había sidra para las fiestas y entonces había que enfriar todo y la heladera no tenía 0 grados. Las heladeras tenían 9, 11. Y con tanto, y con Y tanto entonces, contenido, con la claro, exigencia de tanto contenido, la los, temperatura los subía. productos, Sí. los productos sufrían mucho. Ah, Bueno, recién en el año 80 ya éramos adquirido, había un cierto volumen de actividad, a muchos frigoríficos exportadores que exportaban sus cortes del cuarto trasero, como te dije, bifes, lomos, etcétera. Nosotros le comprábamos sus cuartos delanteros, donde iba la paleta, digamos el vacío, y otros cortes, cogotes, etcétera. Todo eso se picaba, se envasaba, al principio casi manualmente, después se fueron incorporando maquinaria que traíamos de Estados Unidos o de Europa, épocas en que Argentina casi a veces prohibía las importaciones, eso obviamente te hará acordar a algunos circunstancias no muy lejanas, prohibiciones de importar, etcétera, y de golpe tenía que viajar alguno de la empresa y traer en sus valijas repuestos del exterior, porque estaba prohibida las importaciones, no había dólares para importar. Terminamos desarrollando algunas tecnologías nosotros llegamos a patentar incluso una máquina para producir hamburguesas, porque si no, no podíamos importarlas. Bueno, cuando venía una época en que sí se facilitaba la importación, sobre todo de bienes de capital, bueno, ahí traíamos la última tecnología que hubiera para seguir hacia adelante. a la espera de la siguiente prohibición. Sí, me refería a la época de Frondizi porque Frondizi habilitó la importación, sobre todo de bienes de capital, para modernizar a la industria argentina, ¿no es cierto? Y poder agregar más valor. Así que bueno, de esas épocas hemos tenido vedas de carne. En época la veda era para poder exportar más. En la época de Ilia, el gobierno de Ilia, las carnicerías podían estar abiertas una semana sí, una semana no, porque necesitaban dólares y había que exportar más. En otras épocas, primeros años de la década del 2000, año 2006, Argentina prohibió las exportaciones de carne vacuna. 2 meses estuvieron prohibidas. Imagínate el papelón que era frente a los clientes del exterior no poder entregar el producto, que por otro lado, otros países competidores jamás tuvieron una limitación para exportar, ni impuestos a las exportaciones, ni nada por el estilo. Pero bueno, esto en este libro, que hicimos un tiraje incluso muy chico, porque es más bien un recuerdo de familia para los amigos, se lo hemos dado a algunas universidades o facultades para que lo tengan como un caso, ¿viste? Un caso de evolución de una empresa a través del tiempo, ¿no? Es que en ese sentido es riquísimo, porque trae ¿cómo te diré? El aroma de la época, la atmósfera de la época, Sí, permite ubicarse y de Carlos encontrarse, bueno, por ejemplo, algo que has mencionado varias veces, las oscilaciones en la política respecto de la ganadería, de la explotación de carnes. Se pasó por una serie de ensayos en esta materia asombroso, ¿no? Digo asombroso como se han repetido siempre las intenciones, por malas que fueran, ¿no? Malas políticas, aparecen Sí, las consecuencias, se las condena, pero unos años después se vuelve a lo mismo. sí, es una lástima porque si estas reglas digamos, para abrirse al mundo y poder competir en serio contra el resto del mundo,
si esa política se hubiera sostenido como se sostuvo en otros países, Argentina hoy casi estaría liderando el mercado mundial. Tiene toda la aptitud para eso, porque tiene el espacio, tiene el alimento, tenía buenas razas aptas para estos productos. Todavía hoy en el mundo, la carne argentina es un sinónimo de carne de alta calidad, a pesar de todas estas restricciones, a pesar de las ausencias en los mercados en ciertos momentos, de las dificultades para exportar por los impuestos enormes que se fijaban. En muchos casos, esos impuestos tenían una finalidad recaudatoria, pero también buscaban que quede barato el producto. Lo habrás escuchado muchas veces, que no falte el bife de la mesa de los argentinos, digamos. Todo eso eran los argumentos que se usaban para frenar exportaciones, cuando perfectamente bien se podían combinar cortes para el mercado interno y para el mercado externo. Prácticamente en el mundo ningún país come asado, fuera de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. En el resto del mundo un producto como el asado no existe. Se deshuesa la carne en esos países, y a los frigoríficos argentinos en su época nos venía muy bien que el asado quedara en la Argentina. Lo abastecíamos a precios muy bajos, y eso nos permitía colocar cortes de alto precio en el exterior y hacer una integración del animal óptima, ¿no? Porque después estaban también los subproductos, los cueros, las menudencias, los riñones, los hígados. Oye, digamos, de la vaca menos, yo creo, menos el pelo de las cejas, todo se ha llegado a exportar. Se exportaban y se exportan todavía los cálculos biliares de las vacas de alta edad. Para que tengas una idea, es todo muy aprovechable, y por eso sostener una política de largo plazo, estimulando todo eso, es un enorme generador de divisas, de empleo, y habilitaría que toda la cadena crezca muy bien, porque Argentina tiene el recurso básico, que es el espacio, el alimento generado de manera eficiente, tanto como pasto, como si querés suplementar con maíz o con otros subproductos. La verdad, Argentina es óptima para todo esto, y pensemos que para que tengas una idea, 10 años atrás, 12 años atrás, hubo un par de años que Argentina prácticamente casi no exportó carne. Un producto líder que además su exportación iba acompañada por ejemplo, del vino Malbec. Nosotros hace 18 años inauguramos un restaurante en Barcelona para colocar vinos argentinos con cortes especiales de Argentina y promover la combinación. Entonces, estos productos son de alta calidad y arrastran a otros, ¿cierto? Y en ese aspecto Argentina fue durante casi 100 años el primer exportador mundial y el primer consumidor mundial. Hoy seguimos siendo el primer consumidor, pero no el primer exportador. Sí, es lamentable. Es una pena. También respecto de esto que mencionaste, lo de la mesa de los argentinos, los gustos de la población argentina no se inclinan tanto a los cortes de exportación, me parece, una mirada externa. Pero Sí, no, el asado es terriblemente popular, y no porque sea barato, no será barato tampoco, ¿no? Pero yo diría casi que es el plato favorito de los degustadores de carne. Sí, se hizo una investigación hace unos cuantos años, la hizo un Instituto de Promoción de Carne Vacuna. El más popular en Argentina es la milanesa. Y después viene el asado, obviamente, ¿no? Pero las milanesas se pueden hacer con varios cortes, algunos exportables, otros menos exportables. Pero ¿sabés lo que ha cambiado también? La gente ha variado su consumo de carne. Antes, el 80% de la carne que comían los argentinos era vacuna. Hoy en día se está comiendo casi la misma cantidad o prácticamente la misma cantidad de pollo que de carne vacuna. Ha subido mucho el consumo de los cortes de cerdo, lo cual
está bueno porque balancea más la dieta, sin ninguna duda, y esto podría dejar un mayor saldo exportador sobre la carne vacuna, que en el mundo es un producto de caro y de celebración, y eso permitiría generar todavía más divisas, ¿no? Argentina casi consume muy poco pescado, teniendo una plataforma enorme. Y lo otro que ha cambiado son los hábitos de consumo, porque se hace menos trabajo físico que hace 50, 60, 70 años. El trabajo es más sedentario y las exigencias digamos, de consumo de proteínas son menores también. Entonces, todos estos cambios de hábitos, tendencias, etcétera, más las costumbres de los países, que no son, cada país tiene una característica diferente. Nosotros exportábamos, no sé, los bifes, el que se llama el noix d'entrecôte, a Francia, que es el bife ancho sin hueso, es un producto que a los franceses lo aprecian enormemente. Así como los lomos muy pesados, el mercado alemán siempre lo pagó mucho más que otros mercados. Y siempre hay que ir encontrando el mercado apto para algunos de los productos y subproductos, ¿no es cierto? Bueno, los hígados que hemos exportado a precios relativamente superiores a la Argentina iban por ahí al mercado peruano, porque había una costumbre de consumir allá. Entonces, el secreto de esta industria, que yo la llamo más una industria de desarme que de arme, esta no es una línea de trabajo donde estás poniendo piezas que terminan en un auto o en un televisor. Acá estás desarmando algo cada vez en más piezas, en más variantes, etcétera, y agregando valor con cada una de ellas. Pensá que los cueros pueden terminar en calzado, carteras, muebles, etcétera, que ciertas menudencias las quieren en otros países y no quizás en el nuestro. Estados Unidos no consume una molleja, no está en su cultura, y Argentina puede consumir todas las propias y unas cuantas importadas, porque tienes un producto con una alta demanda. O sea, cada mercado, el secreto de cada industria es encontrar el mejor mercado para cada producto y subproducto. Y esto es enormemente atractivo y es para un país como la Argentina una herramienta de crecimiento y de generación de divisas, generación de proteínas espectacular. Lo que hay que hacer es darle aire, no hay que subsidiarle nada, no hay que pararla, no hay que frenarla, hay que dejarla que se desarrolle y que vaya ganando sus mercados. Y así imagino con un montón de otros productos, ¿no? Entonces, Luis, queda muy manifiesto que la libertad de consumo, no quiero decir la libertad de mercado, la libertad de consumo en rigor hace imposible un control del comercio internacional de carne, porque siendo la diversidad de la oferta tan grande y la diversidad en la demanda también tan intensa, ¿cómo se va a saber qué es lo que tienen que ponerse en la mesa de los argentinos? Que resuelvan los argentinos, ¿no es cierto? Por supuesto, lo que pasa es que también, además de abrir el mercado interno, hay también que abrir el mercado externo, porque de esa manera van y vienen productos. Nosotros no hacemos todo perfecto en la Argentina, tenemos ventajas y sabemos hacer una cantidad de cosas muy bien hechas, siempre la carne vacuna fue una de ellas, pero digamos, intentar trabarlo para que se quede más carne aquí o para que no suba de precio acá, eso es otro tema. El tema inflacionario va por otro lado, no tiene que ver, eso ya está comprobado, con ninguna campaña de nadie que quiera subir los precios a lo loco. Si lo sube en un mercado abierto, dejará de vender. Si está abierto el mercado, la gente importará el producto y dejará de consumir ese que está subiendo. Yo creo, obviamente, en la libertad de mercados, tanto de Expo como de Impo, y eso hace que la economía se vuelva más eficiente. El comercio internacional y global más libre es el que hizo crecer a la mayor cantidad de países en los últimos años, y los que hemos estado muy cerrados son los países que menos han crecido. Lamentablemente, Argentina ha estado muy encerrada por muchos años y por eso ha estado también tan estancada. Pero, digamos, estamos hablando
un producto concreto como son las hamburguesas, pero hay tantos otros y tantas otras líneas para desarrollar que, bueno, pero ese es el atractivo del emprender, del competir, del salir a los mercados, hay que traer tecnologías, otras desarrollarlas internamente, pero hay que dejar el espacio abierto a la iniciativa sobre todo de los emprendedores. Sí hay que cuidar, porque esto está siempre atrás cuando se trata de alimentos y más de alimentos perecederos, que estos productos tienen que estar certificados de que reúnen unas ciertas condiciones, de que están aptos para su consumo. Eso en la Argentina está el SENASA, que es el que certifica todos los embarques que se hacen al exterior. Es una entidad seria, pero además de lo sanitario, hay que tener la libertad de producir, de vender, de innovar, de desarrollar tecnologías nuevas, etcétera, para que el tema salga para adelante y crezca más definitivamente. No sé, confiemos que de acá para adelante todas estas cosas empiecen a funcionar mejor en el país, ¿no? Claro, pero además siempre están los elementos inesperados, políticos o no, pero ajenos al proceso económico. Por ejemplo, me parece, esto vos lo sabés bien y nos podés aclarar definitivamente, que el tema de la aftosa, que se usó tantas veces para trabar las exportaciones argentinas, que se encontraba infección de este tipo en cargamentos que iban a Inglaterra o a donde fuera, y luego se comprobaba que en rigor no había tal amenaza de aftosa, que habían sido recursos políticos para incidir sobre los mecanismos naturales de exportación e importación. ¿Eso es real o es una leyenda urbana? No, y tiene un poco de realidad y bastante de leyenda, pero digamos, hoy en día, digamos, la aftosa es una enfermedad que prácticamente no afecta al ser humano, enferma solo animales y les da un poco ni siquiera los mata en general, les da un poco de fiebre y pierde su capacidad de engorde más o menos rápido, y afecta sobre todo cuando hay muchos animales juntos, en un feedlot, porque ahí se produce un contagio masivo. Pero se usó mucho en el pasado como prácticamente una medida paraarancelaria, o sea, en lugar de frenar con aranceles el ingreso de un producto que venía de alta calidad y a precio muy barato de la Argentina, se decía no, porque Argentina tiene aftosa y entonces no dejamos entrar la carne argentina. Luego de muchos años de discusiones, como el virus de la aftosa va normalmente en los huesos, hoy en día se puede exportar carne sin huesos sin ningún problema. No va el virus de la aftosa de esa manera, pero durante años hubo mercados como el americano que no dejaba entrar 1 gramo de carne argentina, excepto que estuviera cocinada y enlatada, por ejemplo, que iba, se había calentado a más de 60 y pico de grados, y entonces el virus de la aftosa moría. Pero ahí también perdía la carne muchos de sus atractivos de la cocina. Imagínate, mandar un lomo cocinado no tenía sentido. Pero bueno, lentamente se van limpiando algunas barreras. La nueva medida un poco paraarancelaria que existe tiene que ver a veces ahora con Ahora el con el tema Pacto Verde Europeo, te quería preguntar eso. Pareciera con, una modernización, una remake de la aftosa. y bueno, ¿sabes qué pasa? No queda muy prolijo decir subo los aranceles para proteger mi producción local, ¿no? No, no queda bien. Entonces, no queda bien, es como que negarse a la competencia, etcétera. Entonces te inventan alguna, no, pero viene de un país que deforesta o viene del Chaco paraguayo, que sé yo. Bueno, entonces ahora vamos a tener que certificar, y esto ya viene a gran velocidad, a certificar el origen de las carnes, que no provienen de zonas deforestadas, etcétera, etcétera. Esto los tiene que certificar organismos a veces internacionales. Es decir, esto es parte de este juego del comercio mundial, donde hay países abiertos, pero otros no tan abiertos,
y como Argentina concretamente es altamente competitiva en materia de alimentos, aparecen a veces algunos frenos al ingreso de productos argentinos, justamente adjudicándole este tipo de cuestiones, como, bueno, en su época la aftosa, ahora el tema este de las zonas deforestadas. Pero bueno, hay que adaptarse. Lo que sí es una locura es ponernos trabas nosotros mismos. Esto de los impuestos a las exportaciones de alimentos argentinos, eso lo ha hecho solamente Argentina, no lo hacía nadie más. Ninguno de nuestros competidores de nuestros competidores del mundo le pone impuestos a sus exportaciones. Las exportaciones más bien se alientan en general, no se desalientan. Pero bueno, somos tan especiales en Argentina que hemos tenido, y todavía quedan las famosas retenciones, existen, mal llamadas retenciones, porque retener sería frenar, poner un dinero y que alguien te lo devuelva después, o que te lo dé de otra manera. Acá es un impuesto hecho y derecho, nada más. Es otra forma de cambiar el sentido de las cosas modificando las palabras. Y claro, imagínate cuando nosotros íbamos a tratar de colocar nuestros productos y le pedíamos nosotros que ellos bajen sus aranceles o sus trabas, más de una vez nos encontramos con un razonamiento del tipo: ¿y por qué ustedes le ponen impuestos a sus exportaciones? Ustedes no son entonces un país tan confiable. Ustedes en el año 2006 prohibieron las exportaciones o les pusieron cupos o esto o aquello. Ustedes no nos dan seguridad de aprovisionamiento. Es decir, todos estos argumentos en un comercio mundial intenso pasan todo el tiempo, y también aparece algún competidor argentino que dice: yo no pongo las mismas trabas de Argentina. Así que conmigo puede contar, me pide un embarque para la semana que viene, está disponible. Y hasta hace no mucho tiempo Argentina, para hacer un embarque, tenía que sacar un permiso previo. Y ese permiso podía salir o no salir. Y 6 o 7 cortes hasta hace 60, 90 días estaba prohibido exportarlo de Argentina, prohibido por el gobierno argentino. Entonces, no podemos, si queremos jugar en serio en las ligas superiores, que Argentina bien lo puede hacer, hay que ser abierto y mantener las políticas en largo plazo, sin ninguna duda, y no estar cambiando las reglas todo el tiempo. Y en cuanto el Pacto Verde, este proteccionismo disimulado europeo, hay cosas muy extrañas, porque teóricamente debería ser bien acogido por los agricultores europeos, por las empresas vinculadas a la elaboración de alimentos con productos europeos. Sin embargo, estamos asistiendo a una anarquía, un conflicto de los agricultores con sus gobiernos. Primero fue en Francia, luego se ha expandido a buena parte del continente. ¿Cómo interpretas esto? Bueno, los productores europeos de alimentos pueden producirlo y pueden hacer buenos productos, pero les falta algo muy básico, que son a veces los espacios y la competitividad para producir. Ellos tienen, por un lado, una densidad habitacional 10 veces o más alta que la nuestra. Un establecimiento promedio en Francia o en Europa no tienen más de 20, 30 hectáreas. Un establecimiento promedio. ¿Cómo vive una familia con la explotación de 15, 20, 30 hectáreas? Tiene que tener ingresos muy elevados, pero si viene un producto del exterior que le compite, a pesar del flete, a pesar de todo, porque un país como Argentina tiene una densidad 10 veces menor, tiene extensiones de campo, de pasto, de lo que sea, es 10 veces más eficiente. Entonces ellos dicen: bueno, no vamos a tener la seguridad de producir nuestros propios alimentos. Cada vez quedan menos productores en Europa, porque una familia tiene 3 chicos, 2 chicos, y cada vez van fraccionando más esos establecimientos, entonces no son competitivos.
y empiezan a pedir apoyos, subsidios de todo tipo a sus gobiernos, y los gobiernos han puesto y ponen muchísimo dinero para subsidiar la producción local, pero aún así no alcanza. Es más, por los compromisos de emisiones de carbono y todo eso, pusieron cada vez más restricciones también, porque claro, son países que están muy poblados, Fernando. Entonces, para mejorar el ambiente tienen que hacer esfuerzos muy grandes, y entonces ahora han eliminado algunas cosas que les habían pedido, cosas del Pacto Verde Europeo, y porque si no, se les insubordinaban todos los productores. Aún así, hace 30, 40 años, el 20% o 15% de la población francesa, europea, estaba dedicada al campo. Hoy no creo que sea más de 3 o 4%, pero tienen un enorme peso político. Ahora, el trabajo se tiene que ir y desarrollar en el mundo de una manera tal que se produzca más en los lugares donde hay más eficiencia para producir y más facilidad y naturalidad para hacer las cosas. Posiblemente las tecnologías sofisticadas, etcétera, se puedan manejar en Europa mejor que en otros lados, pero yo creo que la producción de alimentos va a tener que venir cada vez más de los países más eficientes y con más capacidad para salir adelante. Bueno, Luis, te agradezco mucho esta exposición, y que además de darnos una trayectoria histórica, nos ha dado también la evocación de toda una época, el desarrollo de esta empresa de Patti a lo largo de una cantidad de avatares que ha sufrido la Argentina y particularmente el campo. Y hemos culminado con algo realmente actual, ¿no? ¿Qué pasa con esta interferencia europea que puede llegar a ser más grave de lo que parece en principio? En fin, eso hablaremos otra vez. Es un tema que nos queda pendiente, Luis. Muchas gracias una vez más. No faltaba más. Un abrazo grande, Fernando. Que andes muy bien. Hoy hemos conversado con Luis Bameule y nosotros nos reencontraremos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.